Hola, bienvenidos a la continuación de la presentación Introducción a las ecuaciones de continuidad y de conservación de momentum. En este video vamos a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible newtoniano en una geometría simple que se le conoce como flujo cortante simple, que es una de las geometrías más fáciles para las cuales se puede obtener una solución analítica de las ecuaciones de Navier-Stokes. Yo aquí en mi tableta ya comencé a hacer unos gráficos, ya también incluí algunas notas y algunas ecuaciones. Esto me va a facilitar la explicación de esta geometría, de este flujo. Y bueno, quiero comenzar explicando en qué consiste el flujo cortante simple. Bueno, el flujo cortante simple consiste en un fluido es contenido entre dos placas paralelas. La placa superior, esta que tenemos aquí, la placa superior se va a mover con una velocidad v, mientras que la placa inferior va a ser una placa fija y vamos a tener un fluido contenido entre estos dos platos paralelos. Tenemos un sistema de coordenadas cartesiano que nosotros en mecánica de fluidos asumimos, o más bien consideramos, que x es la dirección del flujo, y es la dirección del gradiente y z es la dirección neutral. En unos momentos voy a explicar un poco más sobre estos conceptos, pero bueno, algo importante a mencionar es que nuestro campo de velocidad va a estar dado por estos tres componentes, pero solo la velocidad en dirección x va a ser la más importante. Los otros dos componentes de la velocidad van a ser cero, porque la velocidad se va a estar principalmente moviendo en nuestra dirección del flujo, que es la dirección x, porque estamos haciendo que la placa superior haga que las capas de fluido pegadas a la placa superior se muevan con esa velocidad. Y bueno, algunas consideraciones importantes son que tenemos un fluido newtoniano incompresible, es decir, que la densidad no va a depender de la posición ni del tiempo. Otro punto importante es que vamos a tener propiedades físicas constantes, es decir, que la viscosidad no va a depender ni de la posición, ni del tiempo, ni del campo de velocidad o de la rapidez de formación. Y aquí estoy mencionando un concepto, flujo laminar. Bueno, ¿qué es el flujo laminar? Esto no lo mencioné en la presentación anterior, pero aquí quiero dar una breve descripción de en qué consiste el flujo laminar, pero para eso debo contarles un poco en qué consiste el flujo cortante simple. Como mencioné antes, tenemos un fluido contenido entre las dos placas paralelas. Entonces, este fluido, aquí yo dibujé estas flechas que van a indicar las capas de fluido. Nosotros podemos ver que un fluido puede ser separado en capas, y el fluido que está en la parte superior, que está muy cerca de la placa superior, se va a mover con la velocidad de la placa superior. Es decir, que las capas de fluido que van a estar aquí cerca de la placa superior se van a mover con esta velocidad, y la placa superior va a estar arrastrando a las placas inferiores. Es decir, que ahora, por ejemplo, esta placa de fluido va a ser arrastrada por la velocidad que está cerca de la placa superior. Y nosotros decimos que el arrastre, por arrastre, el movimiento se va a propagar perpendicularmente de la capa superior a las capas inferiores. Es decir, que la dirección de propagación de la velocidad, o en nuestro caso de movimiento, siempre va a ser de arriba hacia abajo. Por efecto viscoso, las placas inferiores se van a mover con menos velocidad. Es decir, estas placas de fluido que están aquí abajo se van a ir frenando por efecto viscoso, porque hay un efecto en el que la viscosidad está actuando como resistencia al flujo. Y sí, si recuerdan ustedes, la ley de viscosidad de Newton nos dice que el esfuerzo va a ser igual a la viscosidad multiplicada por la rapidez de formación. Nosotros estamos aplicando un esfuerzo aquí. Si ustedes recuerdan,
el primer índice nos dice que, vamos a ponerlo así mejor, YX, que el primer índice nos dice que la orientación del vector unitario, es decir, el vector unitario, si estamos aplicando la fuerza en esta superficie, el vector unitario va a estar apuntando en esa dirección. Entonces el índice Y nos dice la orientación del vector unitario y X nos dice la dirección en la que se aplica la fuerza, es decir, la fuerza la estamos aplicando en esta dirección. Entonces la fuerza por unidad de área que estamos aplicando en esta superficie va a ser igual al producto de la viscosidad del fluido multiplicado por el gradiente de velocidad o la derivada de la velocidad en dirección X con respecto a Y. Entonces ya una vez entendiendo esto, el momentum se está transfiriendo de las placas superiores que tienen mayor velocidad hacia las placas inferiores. Cada capa de fluido le pasará una cantidad de movimiento a la capa que tiene debajo de ella, a las capas inferiores. Por lo tanto, las capas que están aquí de fluido van a tener menor cantidad de movimiento. Y esta cantidad de movimiento que se transmite a las capas inferiores se le conoce como momentum, que ustedes saben, lo definimos como la densidad del fluido multiplicado por la velocidad. El momentum, así como la temperatura y como la concentración, siempre se van a transmitir del la mayor región de concentración a la de menor concentración. Es decir, el momentum aquí en estas zonas, que es dado por la densidad multiplicado por la velocidad, siempre va a ser mayor. Aquí en estas zonas que están cerca de la placa superior, el momentum va a ser mayor en esas zonas que en estas regiones, porque la velocidad es cero. Asumimos condiciones de no deslizamiento. Y bueno, cuando esto ocurre, cuando tenemos capas bien definidas en las que el momentum se transfiere en esta dirección, de arriba hacia abajo, nosotros lo conocemos como flujo laminar. Es decir, el flujo laminar se le puede conocer como aquel movimiento de un fluido cuando el flujo del fluido es ordenado, puede ser estratificado o suave. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin mezclado, sin entremezclarse, y cada partícula o cada elemento de fluido sigue una trayectoria suave. En este caso, las capas de fluido siempre se van a mover suavemente en esta dirección, y como dije antes, mientras nos movamos de arriba hacia abajo, vamos a observar menos movimiento, menos momentum en las placas inferiores de fluido. Este flujo laminar se observa especialmente cuando se satisfacen ciertas condiciones de flujo, y no quiero entrar mucho en detalle a esto, pero hay un número adimensional que nos dice qué tan ordenado, qué tan suave es este flujo, que se le conoce como el número de Reynolds, que es el producto de la densidad del fluido multiplicado por la velocidad del fluido multiplicado por una longitud característica, en este caso la distancia entre los dos platos paralelos, dividido entre la viscosidad. Si si este cociente es pequeño, vamos a decir que es casi cero, decimos que el flujo va a ser laminar, es decir, se van a satisfacer las condiciones que describimos anteriormente. Pero si este número de Reynolds, este radio, es muy grande, es decir, vamos a decir que tiende a infinito, es un número mucho más grande que, por ejemplo, 2100, decimos que tenemos un flujo turbulento, es decir, que este orden se va a ver alterado, vamos a observar un flujo caótico donde vamos a tener
diferentes componentes de velocidad, es decir, las placas ya no van a ser ordenadas, puede que ahora se estén moviendo caóticamente en esta dirección, en esta dirección o en esta dirección. No quiero entrar mucho en detalle a eso porque no es el objetivo de esta presentación hablar sobre flujos turbulentos, pero solo quiero decir que estamos en el régimen laminar, es decir, que el Reynolds va a ser muy pequeño, es decir, que las condiciones de flujo, es decir, la densidad, la velocidad, la distancia entre las placas y la viscosidad, si obtenemos este cociente, el número de Reynolds nos va a dar igual a, va a ser muy pequeño y se van a satisfacer condiciones de flujo laminar. También quiero mencionar que vamos a asumir condiciones isotérmicas, es decir, que la temperatura va a ser constante y eso va a hacer que la viscosidad sea constante también. Es decir, no tenemos que resolver las ecuaciones de energía para este caso. Y bueno, también vamos a asumir que hay una fuerza externa actuando en nuestro flujo, que es el campo gravitacional, que va a estar apuntando en la dirección Y. Y también vamos a asumir, para simplificar las ecuaciones, vamos a asumir estado estacionario. Es decir, la velocidad no va a depender del tiempo. También vamos a considerar las condiciones de frontera para resolver las ecuaciones diferenciales que van a surgir de las ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí mencioné que en la placa inferior va a estar fija, es decir, las capas de fluido que estén pegadas a esa placa inferior van a tener velocidad cero. Es decir, tenemos condición de no desplazamiento o no deslizamiento. Es decir, la velocidad en dirección X, en esta dirección, cuando Y es igual a cero, la velocidad ahí va a ser cero, la velocidad aquí. En cambio, en la placa superior, cuando Y va a ser igual a H, la velocidad en ese punto va a ser la velocidad V, que es esta condición de frontera que ponemos ahí en la placa superior. Y bueno, ahora vamos a considerar primero la ecuación de continuidad, en donde la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cartesianas para un fluido incompresible. Aquí tenemos la ecuación de continuidad. Aquí no aparece el término de acumulación porque estamos asumiendo estado estacionario. Entonces, la derivada de la densidad con respecto al tiempo va a ser cero. Por eso no la incluimos en la ecuación de continuidad. Entonces, nuestra ecuación de continuidad se reduce a esto. Si ustedes recuerdan, arriba mencioné que nuestro campo de velocidad, nuestro campo vectorial de velocidad va a ser Ux, Uy y Uz, pero ya que solo va a haber una velocidad en dirección X, en esta dirección, como aquí lo mencionamos, entonces los otros componentes van a ser cero. Entonces nuestro campo de velocidad únicamente va a tener la contribución del componente X y lo que nos quiere decir es que si no hay velocidades en estos componentes, entonces estas derivadas van a ser cero. Y nuestra ecuación de continuidad se reduce a lo siguiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la derivada de la velocidad en dirección X con respecto a X es cero. Y si esto es cero, entonces nos quiere decir que la velocidad no va a depender, no va a cambiar en la dirección X. Eso es básicamente lo que nos quiere decir la ecuación de continuidad. Las otras derivadas son cero, entonces la única derivada restante va a ser cero. Es decir, para cada punto en X
para cada punto en esa dirección, la distribución de velocidades siempre va a ser la misma. Ahora vamos a considerar las ecuaciones de conservación de momentum. Vamos a analizar cada uno de los términos para simplificar esta ecuación diferencial parcial. Este es el componente X, aquí tenemos el componente Y y el componente Z. Recuerden que las ecuaciones de Navier-Stokes son sistemas de ecuaciones diferenciales parciales y tenemos que resolver cada una de ellas. Y bueno, si ustedes recuerdan que asumimos estado estacionario, es decir, que el campo de la velocidad no va a depender del tiempo, entonces este término va a ser cero. Como mencioné aquí, si analizamos este término, este es el campo de velocidad en dirección X, este va a ser diferente de cero, pero la derivada de la velocidad en dirección X con respecto a X sí va a ser cero. Esto nos lo dice la ecuación de continuidad. Entonces todo este término va a ser cero. Aquí la velocidad en la dirección Y va a ser cero, porque asumimos que solo va a haber un campo de velocidad en la dirección X, aquí. Entonces, 0 por algo diferente de 0, todo esto va a ser 0. Así, algo que olvidé mencionar es que este gradiente de velocidad va a ser diferente de 0. Pero si la velocidad en la dirección Y es 0, entonces todo el término se vuelve 0. Y haciendo un razonamiento similar, UZ va a ser 0, entonces este término va a ser 0. Aquí tenemos el gradiente de presión en dirección X. Este va a ser también 0 porque no estamos considerando una presión que haga que el fluido se mueva en dirección X. Este término va a ser diferente de 0 en el próximo problema de flujo que vamos a resolver, pero por ahora no hay ningún gradiente que esté haciendo que el fluido se mueva. Es decir, el gradiente de presión va a ser 0. No hay una fuerza mecánica, una bomba que esté causando que el fluido se desplace de izquierda a derecha. La única causa que está haciendo que el fluido se mueva es la placa superior, que estamos imponiendo una fuerza para que se mueva con velocidad v. Pero entonces este término va a ser 0. Este término, como vimos aquí en la ecuación de continuidad, la derivada de la velocidad en dirección X con respecto a X es 0. Y si eso es 0, si la primera derivada es 0, entonces la segunda derivada va a ser 0. Este término va a ser diferente de 0 porque la velocidad va a depender de la coordenada Y, porque el momentum se va a transferir. Si ustedes recuerdan, como lo que analizamos al principio, el momentum se va a transferir de arriba hacia abajo. Entonces la velocidad va a depender de la coordenada Y. El momentum se va a transferir de arriba hacia abajo. Recuerden que el flux difusivo nos dice, la ley de viscosidad de Newton nos dice que el momentum se propaga de grandes concentraciones de momentum a menores concentraciones de momentum. Entonces la derivada de la velocidad en dirección X con respecto a Y va a ser diferente de 0. Entonces este término lo mantenemos y la derivada, este término, la segunda derivada de la velocidad en dirección X con respecto a Z va a ser 0 porque la velocidad no va a depender de Z. Por eso decimos que aquí Z se le conoce como la dirección neutral porque no va a haber ninguna variación en esta dirección. Todas las variaciones van a ocurrir en Y. El flujo se está moviendo en dirección X, pero por ecuación de continuidad vimos que no va a haber variaciones de la velocidad en dirección X.
En cambio, en dirección Y, el momentum se va a transferir en esta dirección, en Y, que se le considera como la coordenada, la dirección del gradiente, y Z es neutral, nada va a ocurrir en Z. Entonces este término va a ser cero. Y por último, el campo gravitacional, como mencioné antes, aquí asumimos que, bueno, más bien, el campo de gravedad siempre va a apuntar en la dirección Y, es decir, hacia abajo. Entonces este término también va a ser cero. Lo que nos dice es que esta ecuación se va a reducir a simplemente este término. Esta ecuación la vamos a guardar aquí, pero vean cómo conociendo un poco de la física del flujo, de lo que está pasando en ese flujo, podemos reducir las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces esta ecuación la vamos a guardar, pero vamos a analizar ahora el componente Y. Como mencioné antes, el campo de velocidad solo va a tener componente en la dirección X. Entonces analizar esta ecuación va a ser más fácil porque todos los términos que involucren la velocidad en dirección Y va a ser cero. Entonces esto va a ser cero. Esto también va a ser cero, aunque Ux es diferente de cero, pero la derivada de la velocidad en dirección Y va a ser cero. Esto también va a ser cero. Esto también va a ser cero. Ahorita vamos a analizar un poco este término, pero aquí todos estos términos van a ser cero. A diferencia de esta, porque la gravedad sí va a tener un componente en la dirección Y. Entonces, nuestra ecuación en componente Y se va a reducir a esto. Lo que nos quiere decir es que el gradiente de presión sí va a variar en Y porque tiene que balancear el término de la gravedad. Es decir, si asumiéramos que este componente es cero, entonces tendríamos algo así. Pero aquí estamos contradiciéndonos, porque si decimos que la gravedad va a apuntar en dirección Y, entonces esto sería igual a cero, no tiene sentido. Entonces sí va a haber un término que balancee esa fuerza gravitacional. Aquí esta ecuación es una ecuación que se le conoce como la ecuación hidrostática. Por último, sí, una vez más, es importante recalcar esto, que el término UZ va a ser cero, entonces esto va a ser muy fácil esta ecuación va a ser muy fácil de simplificar. Todos los componentes, todos los términos que tengan UZ van a ser cero. U0, U0, esto va a ser U0, U0 y U0. Y bueno, por lo mismo que mencionamos aquí, no va a haber contribución del campo de la gravedad en dirección Z, entonces esto va a ser cero. Y nuestra ecuación en el componente Z va a ser igual a esto. Entonces vamos a colocar que como resumen, ¿qué tenemos? Vamos a colocar aquí ecuaciones simplificadas de Navier-Stokes para flujo cortante simple. Vimos que la primera ecuación nos va a decir esto. Y ahora va a ser, en lugar de parcial, va a ser una derivada ordinaria, porque vimos que
ux no va a depender ni de x ni de z, solo va a depender de y. Entonces ya no van a ser una derivada parcial, ya va a ser una derivada ordinaria, una segunda derivada ordinaria. La segunda ecuación, este es el componente x. En el componente y vamos a tener la ecuación hidrostática, que la presión va a variar con la altura y eso va a estar balanceado por los efectos gravitacionales. Entonces tenemos el siguiente término. Bueno, que ya sabemos que entonces esto lo podemos escribir como, y por último la ecuación en el componente z, 0 va a ser igual esta ecuación básicamente nos dice que la presión no va a variar en z, porque si la derivada es 0, entonces P, la presión no cambia en la dirección neutral. Y esta ecuación puede ser escrita como, ahora esta derivada va a ser parcial, porque la presión tampoco va a variar en x, y esto va a ser igual a... Y como pueden ver, ya pasamos de este sistema de ecuaciones diferenciales complejos a estas ecuaciones diferenciales simples. La única que nos interesa, bueno, todas las ecuaciones son importantes, pero las que necesitamos para encontrar el campo de velocidad va a ser esta ecuación. Como podemos ver, estas ecuaciones están desacopladas, lo que quiere decir que no vamos a necesitar los términos de la presión ni de la gravedad para resolver esta ecuación que nos va a dar el campo de velocidad en la dirección x. Y esta es una ecuación muy simple, entonces vamos a resolverla con métodos de ecuaciones diferenciales muy simples. Es una ecuación de segundo orden que vamos a escribirla aquí abajo. Haciendo el siguiente razonamiento, vamos a separar las derivadas y esto se puede escribir así. Si lo que está acá adentro, para satisfacer esta ecuación, esto significa que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser una constante, porque si derivamos esto con respecto a y y esa derivada es 0, entonces esto significa que el derivando tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya resolvimos la primera derivada, que va a ser igual a una, vamos a llamarlo A1, y A1 es una constante. Y bueno, aquí ya tenemos algo mucho más simple, que pasamos que vamos a pasar la derivada, la diferencial del otro lado, e integramos. Y aún es constante, entonces puede salir de la integral. Y tenemos estas integrales que son fáciles. La integral de la diferencial de ux va a ser simplemente ux. Y la integral de la diferencial de y va a ser y más una segunda constante de integración.
y este es nuestro campo de velocidad. Pero ahora tenemos que encontrar las constantes A1 y A2. Pero si ustedes recuerdan que definimos nuestras condiciones de frontera, en las que definimos que la velocidad en la placa superior, es decir, cuando y es igual a h, va a ser v, y en la placa inferior, ux, en la placa inferior va a ser 0. Entonces, para y igual a 0, entonces tenemos que la velocidad va a ser 0, y esto va a ser igual a 1 por 0 más A2, lo que nos indica que A2 es igual a 0. Estamos reduciendo aún más el campo de velocidad. Y la otra es si y es igual a h, ux es igual a v, que es igual a esta ecuación. Tenemos lo siguiente: ux va a ser igual a v, que esto va a ser igual a 1 por h. Y despejando, tenemos que a1 va a ser igual a b entre h. Esta es nuestra constante a1. Y sustituyendo en nuestro campo de velocidad, aquí el campo de velocidad que va a depender de y va a ser igual a a1, aquí a1 va a ser igual a bh por y. Y ese va a ser nuestro campo de velocidad. Creo, olvidé mencionar que sí, aquí dejé la viscosidad, pero si esta viscosidad la pasamos de este lado, entonces la viscosidad no va a afectar directamente el campo de velocidad. Es por eso que puse esta ecuación diferencial así. Y sí, aquí tenemos nuestro campo de velocidad, que si ustedes se dan cuenta, tenemos una distribución lineal. Es decir, que la velocidad en dirección X va a variar linealmente con Y. Ahora vamos a definir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir variables adimensionales, es decir, vamos a pasar esta velocidad aquí y vamos a tener y entre h. Si ustedes recuerdan, la velocidad tiene dimensiones de m metros sobre segundo, y si lo dividimos por la velocidad en la placa superior, que también tiene unidades de metros sobre segundo, entonces estos se van a cancelar y vamos a tener un término sin dimensiones. Lo mismo con y, que tiene dimensiones de metro, y h, la distancia entre los platos paralelos, va a tener unidades de longitud, metro. Entonces ambos términos son adimensionales. Y si graficamos esto va a ser muy simple. Esto nos va a dar, aquí vamos a graficar y entre h, y aquí ux entre v, y el campo de velocidad nos dice que esto va de 0 a 1, porque cuando y solo puede ir, solo es de 0 a h, pero y entre h va a estar en el dominio entre 0 y 1. Lo mismo para ux, va a ir de 0 a v, pero ux entre v va a ir de 0 a 1. Entonces aquí tenemos 0,
tenemos 0, aquí tenemos 1 y aquí también tenemos 1. Entonces el campo de velocidad va a ser una línea diagonal. Esto va a tener un grado de 45, está pendiente, esta línea va a tener un grado de 45 grados. Y es por eso que aquí ya, desde el inicio, ya había puesto esta línea, que en realidad representaba el campo de velocidad, que es lineal, va a tener una pendiente, y esta pendiente va a ser de hecho el gradiente que calculamos, que es B entre H. Aquí si ustedes derivan esta ecuación de Ux entre Y, la derivada de la velocidad en dirección X con respecto a Y va a ser la derivada de esto con respecto a Y, y esto se reduce a BH. Entonces, la pendiente va a ser B entre H. Y si ustedes recuerdan su ley de viscosidad de Newton, ya conocemos el gradiente que está dado por esta ecuación. Entonces la fuerza, el esfuerzo, va a ser igual a la viscosidad multiplicada por el gradiente. Entonces el esfuerzo va a depender de la velocidad, de la viscosidad y de la distancia entre los platos paralelos. Bueno, ya resolvimos este caso simple. Ahora solo me gustaría hacer calcular otras cantidades interesantes para este flujo. Una cantidad interesante se le conoce como la velocidad promedio, que ya obtuvimos la distribución de campo de velocidad para este flujo, pero vamos a calcular una propiedad, más bien vamos a calcular el promedio del campo de velocidad, que a veces es muy difícil. Este es un flujo muy simple, pero a veces es muy difícil calcular la distribución de velocidades, el campo de velocidades completo, y muchas veces se utilizan promedios que se utilizan en la industria, y los promedios nos dan una idea de cómo se va a comportar el campo de velocidades. Y bueno, el cálculo de los promedios también nos permite simplificar los cálculos, y estos promedios también se utilizan para hacer análisis de flujos un poco más complejos. Y el promedio lo vamos a definir así. El promedio va a ser una representación, una cantidad estadística del campo de velocidades. Eso va a ser un valor numérico representativo que se va a calcular de la siguiente manera, que va a ser la doble integral del campo de velocidad la doble integral del campo de velocidad en dirección X y en la diferencial Y, diferencial Z. Esto lo vamos a dividir entre un área. Entonces, nuestro flujo cortante simple, nosotros lo habíamos definido así. Este es nuestro sistema de coordenadas. La placa inferior es fija. La placa superior se va a mover con velocidad v en esta dirección. Pero este es un volumen, un canal. Esto no lo dibujé al inicio, pero si lo viéramos en 3 dimensiones, así se vería el canal. Entonces, la distancia entre los platos paralelos, la distancia entre los dos platos va a ser h, y aquí vamos a tener un ancho que vamos a definirlo como W. Entonces,
vamos a ponerle límites a la integral. Primero integramos en la coordenada Y, entonces el canal va, la longitud del canal va de 0 a h. Entonces esto va de 0 a h. Y la diferencial z va de 0 a w. También lo mismo aquí. Entonces, este término es muy fácil de calcular porque no hay ninguna variable, solo estamos integrando diferenciales. Entonces simplemente va a ser w por h. Pero la integral del campo de velocidad sí va a depender de h. Porque vimos que nuestro campo de velocidad es b entre h por y. Entonces aquí va a aparecer b entre h, y, dy, dz. Entonces simplemente integramos, esto va a ser igual a... Podemos sacar el b entre h porque es constante. Y también podemos realizar la primera integral. La integral con respecto a z nos va a dar w y solo nos queda esto. Esto es muy fácil de obtener. Entonces vamos a obtener v por w, por el ancho, entre la distancia entre los platos, por 1/2 de y cuadrada, que y va de 0 a h. Y bueno, esto ya se puede simplificar aún más fácil. Y cuadrada va a ser h cuadrada. Esto va a ser igual a... Entonces, el campo de velocidad promedio va a ser igual a esto. Y bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué significado físico le podemos obtener de esta ecuación? Si ustedes recuerdan, nuestro campo de velocidad en el flujo cortante simple va a ser una línea recta con un grado de 45 grados y la pendiente va a ser b entre h. Entonces cada capa de fluido se va a mover con una velocidad inferior con respecto a la placa superior. Mientras nos movamos de arriba hacia abajo, el momentum transferido va a ser menor, por lo que la velocidad en las placas inferiores va a ser cero. Aquí la velocidad va a ser cero, aquí va a ser v, y el promedio no tiene ninguna variable, siempre va a ser una constante. Entonces la velocidad promedio va a ser algo así. Al sacar la velocidad promedio estamos homogeneizando el campo, es decir, ya estamos haciendo que no dependa de ninguna variable, a diferencia del campo de velocidad que sí depende de y. Pero aquí únicamente, sí, solo estamos promediando. Y lo que nos dice es que estadísticamente hablando, las capas de fluido en promedio se moverían con esta velocidad, con este producto, que es de velocidad en la placa superior por el ancho por la altura entre los platos sobre 2. Y si estas cantidades, estos promedios, se utilizan para el análisis de flujos, y de estas cantidades se pueden obtener otras cantidades de flujo interesantes como cociente de fricción, entre otras, flujo volumétrico, otras cosas, pero ya no quiero abarcar mucho eso.
Solo lo que más me interesaba era obtener el campo de distribución de velocidades en este flujo. Y bueno, solo para concluir, me gustaría mencionar una vez más que ahora sí ya podemos saber cuál es el valor del tensor de esfuerzo, bueno, más bien del esfuerzo cortante, que ya vimos que es la derivada de la velocidad dirección X con respecto a Y, y esta derivada va a ser igual a B entre H. Y a veces en experimentos nosotros usamos unas máquinas, bueno, en la industria, en los laboratorios que se encargan de estudiar el comportamiento de un fluido. Lo que hacen esas máquinas es aplicar un flujo cortante simple, es decir, se coloca un fluido entre dos platos y la máquina va a saber cuál es el esfuerzo aplicado en la placa superior para que esa placa se mueva con velocidad v. Y tú experimentalmente vas a saber el valor de la velocidad que estás aplicando aquí. Eso lo puedes medir experimentalmente muy fácil. Y también obviamente vas a saber la distancia entre los dos platos, h. Entonces, este experimento es importante porque permite calcular la viscosidad de un fluido, porque ya vas a saber la fuerza que se aplica sobre la placa superior y ya vas a saber la velocidad y la distancia entre los platos, ya vas a saber h. Entonces este experimento, este flujo, es muy importante para medir viscosidades de fluidos. Estas son las ecuaciones que se utilizan para calcular, en este caso es de un fluido newtoniano, pero para fluidos un poco más complejos como chocolate, sangre, se necesitan resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para esos fluidos. Pero para un fluido newtoniano se calcula de esta forma. Bueno, con esto concluyo este video en el que resolvimos un flujo cortante simple, que es un flujo muy simple, es un flujo muy simplificado, es un flujo controlado. Y en el próximo video me gustaría ligeramente complicar un poco más las ecuaciones. Solo voy a incluir un término de presión. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí.